En este segundo video de esta secuencia para que empiecen a estudiar para su examen de tiroides, para el examen final también les va a ayudar. Y vamos a ver ahorita en específico lo que sería cáncer papilar de tiroides. Entonces, bien, el cáncer papilar de tiroides, recuerden que pertenece dentro de la clasificación al tipo de cáncer diferenciado de tiroides, ¿vale? Es un subtipo del cáncer diferenciado de tiroides, ¿vale? Pero este es el subtipo más común. Dependiendo del artículo que lean, del autor o el país, puede llegar a ser tan común como el 70 hasta el 80% de todos los tipos de cáncer de tiroides, ¿vale? Se deben a una mutación en el gen BRAF-B600E, que si recuerdan, esta mutación la utilizamos para aquellas biopsias que tienen un resultado indeterminado para saber la probabilidad de que sean cáncer de tiroides, ¿vale? El cáncer papilar de tiroides es el de mejor pronóstico, de hecho tiene una tasa de supervivencia por arriba del 95% a 10 años. La broma que siempre les digo es que básicamente el paciente con cáncer papilar de tiroides lo más probable es que muera de otra cosa, no de su cáncer, ¿vale? Los sitios más comunes de metástasis del cáncer papilar de tiroides son los ganglios linfáticos y pulmones, ¿vale? Y aquí se los presento, ¿vale? ¿Por qué le llamaron cáncer papilar de tiroides? Pues bueno, porque los complejos celulares hacen parecer, o sí, digamos que el conjunto de células parecería ser que son papilas, ¿de acuerdo? Como esta, bueno, aquí se me pasó, viene para acá, ¿vale? Porque parecen papilas, ¿va? ¿Qué son las papilas? Pues son las papilas como las que tenemos en la lengua, las papilas gustativas, o las tenemos en la piel, que son estas pequeñas protuberancias o protrusiones de tejido que básicamente tienen una terminación nerviosa por dentro que van a hacer que tengamos sensibilidad. Entonces, como se parecen a las papilas, pues le pusieron cáncer papilar de tiroides. Pero bueno, en histología ustedes van a leer otras características que aunque no son tan comunes, pero sí son características, pero ojo, no son específicas del cáncer papilar de tiroides. Uno son los cuerpos de Samoma, que son estas calcificaciones, ¿vale? En forma de aros de cebolla, así, ¿vale? Aunque los cuerpos de Samoma se presentan en el cáncer papilar de tiroides, se pueden presentar en otros tipos de cáncer. El más común en el que se pueden presentar es el cáncer de ovario, ¿vale? También están los ojos de Anita la huerfanita, que básicamente los núcleos no se pintan, ¿vale? Y no es otra cosa que la cromatina se desplaza hacia la periferia, ¿no? La cromatina, recuerda tu ADN empaquetado en la célula, y entonces a la hora de la tinción, de fijar y hacer la tinción, no pinta el núcleo y se ven como los ojitos de los cómics de los años 1900 y tantos de Anita la huerfanita, ¿vale? Nuevamente, son características que podemos encontrar en el cáncer papilar de tiroides, sin embargo no son específicas, se pueden presentar en otros tipos de cáncer, ¿vale? Bien, ¿cuál es el tratamiento del cáncer papilar de tiroides? Bueno, depende mucho de lo que encontraste en el ultrasonido y lo que encontraron en la patología en base a la clasificación de Bethesda. Acuérdate, Bethesda 4, 5 y 6 pasa a cirugía, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de cirugía? ¿Qué tan agresivo vas a hacer? Bueno, si es un tumor menor a 4 centímetros, solo tiene un foco y no tiene extensión ni intratiroidea ni locorregional, entonces vas a hacer una lobectomía. Aquí también lo vas a leer como una hemitiroidectomía. La diferencia es que la hemitiroidectomía incluye un poquito del istmo, ¿de acuerdo? Ahora, si el tumor mide más de 4 centímetros, ya hay extensión locorregional o es multifocal, ya sea en el mismo lóbulo o en ambos lóbulos, ahí se tiene que hacer una tiroidectomía casi total, porque recuerda, nunca el cirujano puede quitar toda la tiroides, con disección de los compartimentos centrales del cuello, de los ganglios. Bien, en el tratamiento postquirúrgico, esta es la parte de la cual nos encargamos los endocrinólogos, ¿vale? El tratamiento postquirúrgico se realiza en base al riesgo de recurrencia. Ojo, todavía les voy a dar esta clasificación 2015, sin embargo, a finales del año pasado ya se publicó una nueva clasificación, pero esta clasificación de la Asociación Americana de Tiroides nos habla del riesgo que ese cáncer pueda regresar, ¿vale? El riesgo de recurrencia del cáncer. En la clasificación pasada, que es la que vamos a ver para este examen, el riesgo de recurrencia se dividía o se clasificaba en tres grupos:
riesgo bajo de recurrencia, con una probabilidad de recurrencia menor o igual al 5%, riesgo intermedio de recurrencia, con una probabilidad de recurrencia que va del 5 al 20%, y alto riesgo de recurrencia, que se refiere a un riesgo por encima del 20% de que recurra, ¿vale? Todo depende de lo que encontró el patólogo y de lo que encontró el cirujano, ¿de acuerdo? En base al patólogo es lo que vamos a hacer nosotros después. Los pacientes con un riesgo intermedio por esta clasificación y un riesgo elevado de recurrencia se benefician de tratamiento adyuvante. ¿Qué es el tratamiento adyuvante? Yodo radioactivo y supresión de levotiroxina con TSH, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué le daríamos esto a los pacientes con cáncer papilar de tiroides? Uno, recuerden que el cáncer papilar viene de células diferenciadas, células especializadas, que responden a TSH. Entonces, si quedó alguna célula por ahí, entonces yo le doy mucha levotiroxina, o sea, CT4, y hago una retroalimentación negativa importante, yo suprimo, bajo la TSH. Si bajo la TSH no hay estímulo para que cualquier célula tiroidea, tirocito, célula folicular que haya quedando volando por ahí pueda crecer, diferenciarse o inclusive producir hormona tiroidea. Por eso una parte importante del tratamiento es la supresión de TSH con levotiroxina, con T4. La otra es que estas células especializadas todas captan yodo. ¿Por qué? Porque necesitamos yodo para hacer hormona tiroidea. Como captan yodo, entonces podemos utilizar el yodo radioactivo para destruir las células que quedaron por ahí volando, o inclusive si recurre el paciente, el yodo radioactivo lo podemos utilizar para tratar metástasis locorregionales y metástasis a distancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas células diferenciadas van a captar yodo. Bien, hablando de supresión de TSH con levotiroxina, lo que intentamos hacer es eliminar la proliferación de tirocitos y células neoplásicas. Disminuye, y esto está súper demostrado, el riesgo de recurrencia y la mortalidad. Ahora, las metas de TSH van a determinar del riesgo de recurrencia en base a la clasificación previa. Recuerden, ya hay una clasificación 2025, esa la actualizaremos para años posteriores, para tu semestre no importa mucho, ¿vale? Cuando hay riesgo alto de recurrencia, la TSH tiene que estar abajo de 0.1, o sea, tienes que poner al paciente hipertiroideo. Cuando hay riesgo intermedio de recurrencia, la TSH va de 0.1 a 0.5, y cuando hay un riesgo bajo de recurrencia, la TSH tiene que estar de 0.5 a 2, ¿vale? Y todo esto lo vas a estar revisando. ¿Cada cuánto lo vas a revisar? Más o menos cada 6 meses. Bien, ahora tienes que tener cuidado porque al final vas a poner al paciente hipertiroideo. Entonces, ¿cuáles son los efectos principales de tener a un paciente con exceso de hormona tiroidea? Bueno, a la larga pueden producir osteoporosis y esto puede llevar a fracturas, ¿no? Fracturas por bajo impacto. Puedes desarrollar angina en pacientes con cardiopatía isquémica o puedes provocar una fibrilación auricular en adultos mayores. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. En adultos mayores siempre vas a tener que tener una balanza entre el riesgo y el beneficio de suprimir la TSH versus el riesgo potencial de las complicaciones en tus pacientes, ¿vale? Ahora, el yodo radioactivo, hablando de yodo radioactivo, recuerda, células diferenciadas que responden a TSH, producen hormona tiroidea y captan yodo. Como captan yodo, pues cualquier tejido, cualquier célula que se le haya pasado al cirujano o que haya quedado por ahí o que tenga metástasis, la va a destruir por completo. Recuerda que lo que hace el yodo radioactivo es liberar energía y esta liberación de energía va a destruir las membranas plasmáticas y va a destruir todas las células. El yodo radioactivo se da 4 a 6 semanas después de la cirugía. ¿Por qué? Porque necesitamos que suba la TSH para que estimule a todas las células que estén ávidas de yodo, o sea, que quieran captar el yodo y entonces los puedes destruir todas. También podemos hacer rastreos, gamagramas de cuerpo en completo para identificar metástasis a distancia. Nos va a definir la sensibilidad al yodo, o sea, nos va a decir si este cáncer todavía capta yodo, porque se acuerdan que les dije que había algunos que pasaban de estar diferenciados y se desdiferenciaban o te diferenciaban, o sea, se regresaban, pasaban de ser células especializadas a ser primitivas. Existen algunos tipos de cáncer que hacen esto. Entonces, si yo le doy yodo a un paciente que tenía un cáncer papilar o que tiene un cáncer papilar y le di yodo una vez, dos veces y lo captaba muy bien, se lo dio una tercera y no capta nada, ese cáncer se desdiferenció. Entonces ese cáncer se hizo más agresivo, se hizo primitivo, ¿va? Bien, ahora el yodo radioactivo lo vamos a dejar como les dijimos, o como les dijimos varias personas, les dije yo, lo vamos a dar en pacientes que tienen una clasificación de riesgo de recurrencia intermedio o alto.
Bien, estas imágenes nos muestran gamagramas corporales totales después de la administración de yodo. En la izquierda tenemos después de una administración digamos que en ese mismo día de yodo radioactivo, y el siguiente es el gamagrama que vemos 5 a 7 días posteriores a la inicial. ¿Por qué nos sirve el gamagrama? Bueno, el gamagrama nos va a identificar el sitio de mayor captación de yodo. En este caso, como puedes ver, el signo de la estrella quiere decir que todo se capta en el sitio anatómico de la tiroides. Es normal que se capte un poco a nivel intestinal, a nivel de la vejiga, es completamente normal, pero lo que nos interesa es esto. Ahora, si se fijan, una semana después todavía hay captación, todavía hay actividad metabólica a nivel del sitio anatómico de la tiroides. Entonces nos va a ayudar mucho. Este gamagrama corporal total nos va a decir, bueno, tal vez tiene metástasis a distancia en columna, en pulmón, ¿no? Tal vez tiene metástasis locorregional. Por eso va a ser importante el yodo radioactivo y el gamagrama. Nos va a decir si sigue captando o no sigue captando, ¿vale? Y si capta, dónde puede captar, y si hay metástasis, pues tratarlas con yodo radioactivo. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los eventos adversos del uso de yodo radioactivo? Sobre todo hablando de dosis elevadas de yodo radioactivo, existe algo que se llama la dosis acumulada, que es vas juntando, por ejemplo, hoy le di 100, ¿no? En 3 años le di 150, bueno, y en 2 años tuvo metástasis, le di 200, entonces ya van 450, ¿no? Cuando vas juntando esta dosis acumulada y entre más se acumule, mayor morbilidad va a tener tu paciente, ¿vale? Recuerden que el límite para dar dosis de yodo, dependiendo de dónde lo lean, va de 550 milicuris a 600 milicuris. No te puedes pasar de eso. Si te pasas de eso, entonces aumentas el riesgo de segundas neoplasias, ¿va? Y aumentas el riesgo de trombocitopenia y aplasia medular en los pacientes. Por eso es súper importante no pasarnos de estas dosis de yodo radioactivo. Ahora, la vigilancia o el seguimiento después del tratamiento inicial, que incluye la cirugía, la supresión con levotiroxina o tal vez el yodo radioactivo, se hace cada 6 meses. Y el seguimiento lo vamos a hacer con estos 3 componentes. Número 1, con la tiroglobulina. La tiroglobulina va a ser nuestro marcador tumoral. Recuerda que la tiroglobulina es el esqueleto de la hormona tiroidea. Entonces, si hay tiroglobulina en la sangre del paciente que ya le operaste, ya le diste yodo y le estás dando levotiroxina a dosis muy altas para suprimir la TSH, pues quiere decir que recurrió el cáncer, ¿vale? Entonces es nuestro marcador tumoral. No tiene que haber tiroglobulina en los pacientes porque no tienen tiroides y les destruiste cualquier célula que quedó ahí por yodo y le estás suprimiendo la TSH, ¿vale? Segundo, vamos a hacerle un ultrasonido, pues más que de tiroides, del cuello o de la zona anatómica de la tiroides, para ver si no hay una masa, si no quedó nada por ahí, si no hay ganglios, y un rastreo. Ahora, el rastreo, este sería el 3, el rastreo no es para todos los pacientes. El rastreo es cuando tienes una sospecha, ¿vale? Algunos autores por lineamientos te piden uno inicial y después nada más como que valores, pero hay algunos autores que te recomiendan que solamente si tienes una recurrencia bioquímica busques la recurrencia por el rastreo diagnóstico con yodo. Y en base a estos resultados de tiroglobulina, ultrasonido, rastreo, vas a reclasificar a tu paciente y le vas a decir, bueno, tuvo una buena respuesta o una respuesta excelente o tuvo una respuesta mala, y en base a eso vas a definir el nuevo tratamiento. Y todo esto lo hacemos cada 6 meses. Muy bien, con esto finalizamos cáncer papilar de tiroides. Vamos a pasar en el siguiente video a medular.